Entonces, en el experimento de hoy, el experimento número 3, como había hecho la introducción antes de grabar, este experimento marca un antes y un después. De aquí en adelante, ya podríamos decir perfectamente que ustedes aprendieron a hacer informes. ¿Por qué? En la experiencia 0 aprendieron a adquirir datos y generar tablas. Por eso estaba el anexo 1 que explicaba cómo calcular errores y cómo calcular tablas. En la segunda experiencia, la experiencia número 1, lo que aprendieron es a usar tracker. Entonces, cada vez, aunque ustedes no se lo pidan, si quieren pueden usar tracker para poder responder cualquier tipo de pregunta. En la experiencia número 2, lo que aprendieron era, además de usar tracker, además de usar cálculos de errores, además de usar tablas, aprendieron a buscar información fuera del aula. Se les pidió específicamente que buscaran cierta información en Internet. Y ahora, en la experiencia número 3, van a aprender a usar una cierta cantidad de reglas para poder confeccionar lo que es un informe. Eso quiere decir que desde aquí en adelante, todas las demás experiencias, la 4, la 5, la 6, la 7, tienen que tener estos 4 criterios. Si no, no es un informe, ¿ya? Pero el más importante es el de hoy. Ahora, sin más que decir, la experiencia de hoy es sobre la fuerza de roce y cómo se aplica en la dinámica. Los objetivos es estudiar, en cierta manera, que las fuerzas interactúan o pueden decir que, ¿cómo le voy a decir la palabra sinónimo? Que las fuerzas determinan, en cierta manera, los movimientos de objetos. Y en este caso vamos a estudiar uno muy sencillo que es el plano inclinado. Un objeto en el cual está en una superficie inclinada y nosotros vamos a aplicar el movimiento. ¿Sí, Antonia Jiménez? Disculpe, profe, que entonces si vamos a ocupar los criterios de las otras, me estoy retrocediendo. Sí. Los criterios de los otros 3 laboratorios que hemos hecho, el 0, el 1, el 2, Sí. ¿será posible que aparezca la nota del 2 para el martes? Porque igual el 2 fue como un informe potente, entonces no sé. Sí, sí, porque justo el lunes el feriado y ya estoy revisando por si acaso si estoy traspasando. Ya tengo las del 1 y ahora estoy revisando las del 2. Y en el día, a la hora del certamen voy a seguir revisando. No sé si. Súper, profe. Ya, muchas gracias entonces. Ya. Lo que sí atrasa, por si acaso, fue hubieron muchos informes y no se descontó por eso, por si acaso, no se preocupen, pero muchos informes eran ilegibles y desordenados. Y eso cuesta revisarlos, porque fue tanto que tuve que descargarlos y más de alguno tuve que imprimirlos. Entonces me costó más de la cuenta, pensando que iban a ser más ordenados. Pero en general sí hubieron muchos que estaban bien. Van a entender también que cuando vean las notas, sobre todo la del 0 y el 1, tienen errores y aún así tienen buenas notas. Porque yo por lo menos soy bien suave en eso. Yo entiendo que el 0 es 0 y el laboratorio de experiencia 0 venían sin nada, sin saber nada. Entonces yo solamente hice el criterio de lo que dice la rúbrica. Si tenía esto, cumplía. Si tenía una tabla, cumplía. Si tenía esto, cumplía. Si esto tenía, cumplía, cumplía. No me fui al extremo de irme a lo que era muy aguja. En el segundo, de la experiencia número 1, era más centrarme en lo que era tracker. Que pusieran imágenes de tracker, que es lo que pedía, decía textual, ponga pantallazos de tracker. Entonces era evaluar eso, que entendieran que tenían que poner dibujos o poner pantallazos. Y en el tercero, en el de experiencia número 2, me estoy centrando en lo que dice que es la recopilación de todo. Que hayan tracker, que hayan tabla y que expliquen lo que se les pidió que buscaran. Y eso es bien simple. Si siguen lo que se les pide, lo cumplen los criterios. Es muy raro que alguien no... Voy siempre aumentando, vamos aumentando la dificultad toda la semana, pero inconscientemente ustedes van subiendo la vara cada vez. Pero ahora, vuelvo a decir, es un antes y un después. Entonces, la actividad de hoy es presentar el estudio de la fuerza de roce por medio de un plano inclinado. Para eso,
vamos a estudiar una serie de grabaciones de un objeto particular que vamos a llamar juguete, un juguete, así de simple. Ese juguete se va a deslizar por sobre una rampa, como sale en la imagen que está acá. Esto es el juguete y ese juguete se desplaza sobre la rampa. Ahora, estos videos, porque es una serie de videos, no es un solo video, en cada video se ha variado tanto la superficie de contacto entre la superficie y el objeto y el ángulo. Entonces nos dicen que hay una serie de videos que la diferencia está en la inclinación y en la superficie del video. Los resultados de esta actividad deben ser comunicados a través de un informe simple. ¿Ya? Esa es la idea general de este informe. Ahora, pregunta para ustedes, me pueden responder por el chat o me lo pueden decir. ¿Dónde estarán los videos, esta serie de videos? ¿Dónde creen que estará esta serie de videos? ¿Alguien? En el aula, en la carpeta. En el aula, en la carpeta correspondiente a la experiencia número 3. Ya ni siquiera se las voy a mostrar, porque ya lo he hecho tantas veces que ya deberían aprender que cada experiencia, el material que se les dice, está en el aula. Si ingresan, va a haber una serie de videos. Video 1, video 2, video 3, más de uno. Y son esos los que tienen que utilizar. Ahora los vamos a entrar sobre el informe, porque van a decir, ya hablan mucho del informe, pero no dicen que el informe. Y para eso está el anexo número 3, que también está en el aula. Las actividades más importantes para poder hacer un experimento es comunicar el experimento. La comunicación es lo más importante. Y nosotros como personas tenemos muchas formas de comunicar. Por presentación orales, por tipo póster o por informe. Y nosotros los vamos a regir por lo que es un informe. Pero aún así, cada una de las formas de presentar tiene requerimientos técnicos específicos. No es llegar y hacer algo a la tonta y a la loca. Tiene ciertas reglas que hay que cumplir y que desde ahora en adelante se tienen que cumplir. Si no las cumplen, van a tener descuento. ¿Ya? Vuelvo a decir, lo importante, además de responder la pregunta y hacer la física, lo vamos a centrar también en el informe. Con la experiencia que tenemos por medio de coordinación, siempre hacemos eso. En las primeras sesiones no los centramos tanto en la forma en que escriben y no penalizamos, pero ya han hecho 3 informes, entonces ya podemos subir la vara a hacer algo más decente. ¿Ya? Ahora, un informe simple es una forma habitual de comunicar. Vuelvo a decir, es la forma en que nosotros comunicamos. ¿Y qué vamos a comunicar? Los resultados de un experimento. ¿Ya? Y tiene que cumplir ciertos criterios, que son informar o comunicar el experimento, los resultados y su análisis. Y si se pide, o somos capaces de concluir ciertos detalles. Entonces, este informe tiene que cumplir el objetivo de ser capaz de comunicar un experimento, sus resultados, sus análisis y conclusiones. ¿Ya? Ahora, nosotros, por lo menos por parte de coordinación, lo que vamos a pedir son una serie de pasos que tiene que estar dentro del informe. Un informe, entonces, es un archivo escrito, el cual nosotros tenemos que explicar, analizar, desarrollar y concluir un cierto experimento. La primera parte dice portada. La portada es una sección, no necesariamente una hoja. Basta con que tenga un título. Puede ser un título, que identifique el informe, que lo distinga del resto, la experiencia 1, experiencia 2, experiencia 3, 2 puntos, bla, 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 bla. Los autores, que aparezcan los nombres de los autores, persona 1, persona 2, persona 3, nombres y apellidos,
Y también distinguir a estas personas. A lo que se refiere en curso es que pongan su rol dentro de la institución y su carrera. Y como todos comparten la misma institución, podrían poner ahí Federico Santamaría. Entonces, lo primero y lo más importante, siempre que uno entrega un informe, es la portada. Más de la mitad de las personas en la experiencia número 0 ni siquiera ponían portada. Pero no se les penalizó porque se sabía que iba a pasar. Pero ya están grandes y deberían por lo menos poner un título. Segunda parte, introducción. Puede ser en la misma hoja poner una introducción. La introducción generalmente es una contextualización del marco o del experimento que se está realizando. ¿Ya? Antecedentes generales que presenten el experimento, que expliquen qué es lo que van a hacer, por qué lo van a hacer, y que resuma, que introduzca lo que viene a continuación, lo que venga en la página 2, lo que venga en la página 3 y lo que venga en la página 4. Todo eso tiene que estar introducido o nombrado o explicado en la introducción. Es como un resumen que llama al lector para que le diga, mira, si tú te lees esto, vamos a hablar de esto, vas a ver esto y vamos a concluir esto. ¿Ya? Se debe explicar dentro de la introducción el objetivo, la hipótesis y el experimento y cómo se obtuvieron todo esto, los objetivos y la hipótesis de la idea. Tercera parte, métodos experimentales. En esta parte es todo lo relacionado con el experimento, pero ya no como introducción, ya no resumidamente, sino que en esta parte ya hablamos del experimento, pero con un nivel de detalle que debe lograr que cualquier persona que lo lea sea capaz de hacer el experimento. En palabras muy simples, con lujo y detalle. Hablar sobre el experimento. Hagamos una analogía con el de el primer experimento, el de la experiencia número 0. El título sería experiencia número 0, errores. ¿Por qué hicieron errores? Además de poner experiencia 0, no me sirve de nada si también no digo de qué se trató. Errores y mediciones. Integrante, no sé, perro gato, y la introducción. En este experimento en este informe vamos a detallar sobre la experiencia número 0. Cómo obtener errores, hablar de ciertos errores, los tipos de errores que son pueden ser este y este, y la finalidad es que nosotros aprendamos a adquirir datos por medio de instrumentación, pero recordando que cada vez que medimos hay errores. Introducción. Después, métodos experimentales. En los métodos experimentales de la sección 0, de experimentos experimentales, se hizo lo siguiente. Se tomó, que en la primera parte, la segunda era un cuaderno, la primera era la puerta. Se tomó una puerta que estaba para el patio, en la cual tenía un grosor de tanto, pero la variación entre la altura, los puntos más altos y más bajos, fueron los siguientes. Dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5. Se puede apreciar que hay una variación y por esto hay un error de tanto. Hay que recordar que la regla también tiene un tipo de error, que es el error instrumental, con un error de tanto. También hay que recordar de que se usó, no sé, no usamos tracker, pero y ponemos una fotografía de la puerta. Esta es la puerta, esta es la regla, una foto de la regla que se utilizó para ver si está en centímetros, si está en pulgadas, si está en milímetros, si una regla de coser, si una de estas reglas de la abuelita, un pie de metro, no lo sé, porque si no me lo explican, no lo sé. Hablar todo sobre el experimento. ¿Ya?
es valioso que tenga fotografías. Si van a decir que hicieron algo, pongan fotografías. Porque así al lector le ayuda a comprender qué es lo que hicieron en el experimento. Parte 4. Resultados y análisis. En esta parte es la fundamental del informe. Los resultados habitualmente están compuestos por tablas y gráficos del experimento y se centra en enfocar el análisis de estos. Sobre la misma experiencia del ejemplo que estamos utilizando, en esta parte que sería resultados y análisis, decimos, con los datos obtenidos de la puerta se puede calcular el promedio. Este promedio se calcula con esta ecuación, ecuación número 1. Con eso podemos también calcular los errores y obtener un gráfico con los datos con su aproximación. Su desviación, si es que no me lo pidieron, igual puedo calcular la desviación estándar, el promedio, la media, lo que yo quiera. No tengo que solamente centrarme en lo que me están pidiendo. Si yo sé como ingeniero a esta altura con Mate 1 calcular un promedio, lo calculo. Si sé calcular la media, la calculo. Si sé calcular la desviación estándar, la calculo. Si no lo sé, no lo hago. Y análisis. Observando la tabla nos damos cuenta que pasa esto. Es lineal, es cuadrática o lo que sea. Conclusiones. Ya observando los datos finales podemos concluir que siempre que medimos van a haber errores. Hay que entender que van a haber errores de este tipo, errores de este tipo y errores de este tipo. En lo general, los más habituales o los que más van a remarcar son los errores de tipo tanto. Y por último, bibliografía. En la bibliografía los basamos en los libros de cómo calcular errores de la edición tanto, volumen tanto. También en una serie de videos que hablan sobre esto. Se pueden encontrar en el siguiente link. También en el libro de física, anexo tanto, o usamos el anexo 0 del aula tanto. Y eso es el informe. Fíjense que el informe, además de hacer la física, de explicar el experimento y hacer los cálculos, si ustedes no explican con palabras lo que están haciendo, no tiene sentido alguno. No tiene ningún sentido llegar y poner tablas. Eso lo hace cualquiera. Cualquiera puede derivar, cualquiera puede sumar y calcular promedio. Pero explicar, no todos pueden. Y ese es el objetivo del informe, es que empiecen a aprender a explicar sus resultados, como un buen ingeniero. ¿Alguna duda respecto a lo que he hablado acá? Al anexo, ni siquiera hemos hablado del informe, he hablado solamente de lo que es hacer un informe. Volvamos a lo que es el experimento. Entonces, tienen que entregar un informe simple. Por favor, revisar el anexo. El anexo ya está subido al aula, por si acaso. El procedimiento. Este informe se separa en dos partes, la parte A y la parte B. La parte A no hay ninguna pregunta. Es simplemente la configuración del experimento. Explica sobre el experimento en sí. Y en la parte B es sobre el informe y las preguntas. En la parte A dice, se construyó una rampa para estudiar las fuerzas de roce de un objeto, como muestra la siguiente figura. En esta configuración, la regla está vertical. Acá hay una regla, acá hay una regla, y esa regla está vertical. ¿Ya? Por lo que la determinación del ángulo se puede calcular con esa información. Con la información que ustedes ven en los videos, tienen que entender que cada video tiene esta configuración, y ya con la regla ustedes pueden ser capaces de calcular el ángulo. Eso le están diciendo que en cada video no va a aparecer el ángulo. ¿Cómo lo calculan? Ya a esta altura podrían saber cómo calcular ángulos con un video o con una foto. ¿Alguien da un ejemplo de cómo calcular un ángulo? ¿Alguien? ¿Con tracker se puede? ¿Con tracker? No sé, pero ustedes me dicen si se puede o no se puede. Con tracker podría ser, geometría se podría hacer, una fotografía, GeoGebra, lo que sea.
Ahora, el objeto, el juguete que van a utilizar es este que está acá. Hay unas cosas de plástico que se unen. ¿Ya? Y acá hay una fotografía que dice la masa del objeto. Ahora, recuerden que si no saben usar Tracker, está el anexo o el video de cómo usar Tracker y ahí explica, ¿cierto? Y también les dije que están los foros de Tracker que explican cómo utilizar Tracker. Ahora, parte 2. Entonces lo hablaron del experimento, que un plano inclinado, que hay una masita y esta masita, este juguete se va a mover. Esa es la idea. Se grabaron una serie de videos. Video 1, video 2, video 3, video, no sé, infinito. 1, 2, 3. ¿Ya? En donde se cambió el ángulo, y tomen atención, se cambió en los videos, tienen ángulos distintos. ¿Ya? Y la superficie de contacto también se cambió. Y alguien me dice, ¿y cómo cambiaron la superficie de contacto? Porque en el juguete, debajo, le pusieron distintos materiales. Le pusieron cartón, le pusieron una cinta adhesiva y le pusieron pegamento. Entonces con eso lograron cambiar la superficie de contacto. Ese último se logró pegando diferentes trozos de material, de cinta, cartón y pegamento. Los nombres de los videos es por la superficie de contacto. Eso quiere decir que hay un video que se llama cartón 1, pongámosle, cartón 2, cinta 1, cinta 2, pegamento 1, pegamento 2, pegamento 5. Y ese nombre se refiere a la superficie que están utilizando. ¿Ya? De todos los casos, solamente en el caso del cartón, la masa, el cartón agregó 1 gramo a la masa del juguete. Solamente el cartón cambió la masa. ¿Alguna duda con el experimento? Y eso es el experimento. Son una serie de videos en el cual ustedes van a ver un juguete que está inclinado, que se mueve, con diferentes contactos y diferentes ángulos. Eso es el experimento, no el informe, ese es el experimento. Parte B. Fuerza de roce dinámica. A partir de los videos, obtenga la aceleración y el ángulo de inclinación. A partir del video 1, del video 2, del video 3, a cada video obtenga la aceleración y el ángulo. La aceleración y el ángulo. La aceleración y el ángulo. ¿Cómo lo obtiene? Ya a esta altura sabe cómo obtener información de los videos. ¿Cómo lo ordeno? A esta altura ya sabe cómo ordenar datos. Luego de obtener esa información, obtenga la fuerza de roce dinámico asociado a cada contacto. Con estos datos, encuentre o obtenga la fuerza de roce para las diferentes superficies, para diferentes contactos. La fuerza de roce del cartón, la fuerza de roce de la cinta, la fuerza de roce de eso. ¿Cómo? Por análisis de datos. Van a tener datos, hacen tablas, hacen un fiteo, una ecuación lineal, y encuentran los patrones. Ya a esta altura lo saben hacer. Lo que sí me podrían preguntar sería lo siguiente. La fuerza de roce. Profe, pero yo no he visto fuerza de roce. No la he visto en cátedra. Y para eso estaba el experimento de la sección 2. Buscar información. A estas alturas, y por eso este informe con este ejercicio, es para que ustedes además busquen bibliografía. Que averigüen cómo calcular la fuerza de roce. Y también por IoT entiendo que calculan ejercicios con fuerza. Pero esta semana estamos recién partiendo con fuerza por cátedra, entonces es para que empiecen a buscar información. Entonces lo único que les piden es que vean los videos, obtengan datos y con esos datos calculen la fuerza de roce. Y en la parte 2,
me estaba borrando y me estaba marcando, en la parte 2, dice, elabore un informe de laboratorio. Están diciendo que todo esto va dentro de un informe. ¿Qué es un informe? Todo lo que habíamos hablado anteriormente. En donde se comunique y se informe sobre el experimento, todo lo que conlleva el experimento, el análisis, el experimento, la adquisición de datos, y que el objetivo del informe es que podemos o que ustedes puedan determinar con este informe si la fuerza de roce se puede calcular a partir de este experimento. Vuelvo a leer. Elabore un informe del laboratorio en donde comunique si con esta configuración, si con este experimento, es capaz usted de determinar la fuerza de roce. Ese es el objetivo del informe. Si con este experimento usted es capaz de determinar la fuerza de roce. Eso quiere decir que su conclusión tiene que responder esta pregunta. Y para eso les voy a mostrar más o menos cómo va a ser la puntuación del informe, que sería la rúbrica. Y lo voy a volver a leer para que no hayan dudas. Entonces, el objetivo del informe es comunicar el resultado de un experimento, ¿ya? En general, estamos respondiendo una o más interrogantes. El interrogante de este informe es, con este experimento, ¿usted es capaz de calcular la fuerza de roce? Esas preguntas deben guiarnos en la estructura de los resultados, el análisis y la conclusión del informe. Todo tiene que estar orientado a esa pregunta. ¿Ya? A continuación vamos a resaltar todo lo que había hablado anteriormente como resumen. La fuerza de roce dinámica, parte B, que era la parte que no habla del experimento, sino de lo que había que hacer en el informe. Por si acaso es la misma, miren, fíjense que es el mismo párrafo que estaba anteriormente, es el mismo párrafo, pero destaca ¿qué es lo importante? Obtenga la aceleración del juguete y el ángulo de inclinación. Para luego, la fuerza de roce. Comillas. Esto debe ser los resultados y el análisis. Sí, porque esto es el análisis de datos y estos son los resultados que se piden. La segunda parte, elabora un informe que debe comunicar si la configuración determina la fuerza. Esta es la pregunta fundamental del informe que debe concluir. Eso quiere decir que las conclusiones están centradas en esta pregunta. Para que tengan una idea de más o menos qué es lo que pondera cada cosa. La portada, alrededor de 5 puntos, donde tiene que estar identificado el nombre del informe, que lo diferencia del resto, los autores, y lo que identifica a cada autor, si pertenece a alguna otra universidad o alguna otra carrera. Introducción, 15 puntos. Tiene que tener el marco es que explique el experimento en global, la idea, la motivación, los objetivos, la hipótesis, ¿ya? Y lo más concisa posible. Métodos experimentales, 10 puntos. El nivel de detalle debe ser que el lector sea capaz de volver a hacer el experimento. El detalle tiene que ser, pero con lujo y detalle del experimento. Que yo pueda pasarle su informe a mi gato y mi gato pueda hacer el experimento. Exactamente igual. No puede faltar ni fotografía, ni detalle, hablar de la regla. Si usaron regla, hablen de la regla, fotos de la regla, todo. Si van a usar tracker, ya, el tracker se permite que digan tracker y a lo más expliquen dónde, en la bibliografía, dónde sacar tracker, por si alguien no sabe dónde sacar tracker. Si van a usar un video, hablar de que usaron un video que está en el aula y el video se llama tanto. Cosas centradas sobre el experimento. Ejemplo, no me van a hablar de cuánto dura el video, porque en este informe no interesa, porque me estoy centrando en que si el experimento explica la fuerza. Si el informe fuese sobre, si el experimento explica el estroboscópico, ahí sí importa el tiempo. ¿Ya? Resultados.
y análisis. Los resultados habitualmente están compuestos por tablas y gráficos, mientras que el análisis se enfoca en el uso de ellos. Se analiza las tablas, se analiza los gráficos. Tienen que explicar qué es lo que entienden de los gráficos, qué lo entienden de la tabla. Si es creciente, decreciente, si es monótona. Para eso tuvieron cursos de Mate 021 en el cual se profundizó en análisis de gráficos de funciones. Es lineal, es cuadrática, la pendiente significa esto. Ya a esta altura preguntarme qué término es de AX, mucha gente lo sigue preguntando porque dice, si yo hago una regresión lineal y me da AX más B, ¿qué es el A? Ya a esta altura matemáticamente deberían saber lo que es el A. Físicamente eso es el análisis. Análisis es lo que ustedes pueden analizar. Y eso es lo que se evalúa también, que sean capaces de analizar. Y las conclusiones deben apuntar hacia el objetivo del experimento. No me pueden poner como conclusión, aprendí a hacer un informe. No, malo, porque el informe no es sobre el informe. El informe textualmente dice, relación entre la aceleración, entre la fuerza de roce y el movimiento de un objeto. Si la conclusión no tiene nada que ver con esa pregunta, no es conclusión. Conclusión, aprendí a usar tracker. No, el informe no es sobre tracker. Todo lo que no compete a la pregunta oficial no es conclusión. Y bibliografía, 5 puntos. Material bibliográfico. Y en esta parte me quiero centrar, igual que los demás paralelos, porque yo sé que no saben usar bibliografías. Y para eso les voy a enseñar cómo calcular bibliografías. Déjenme cambiar pantalla. Déjenme compartir pantalla. En Google, usted escribe Google Scholar. ¿Ya? Es un... No sé qué realmente aquí dice. Es un monitor de búsqueda. Es de Google, es como el buscador, pero, si ustedes lo apretan, la diferencia es que solamente buscan el ámbito académico, de la educación, de la universidad, para aprender. Eso quiere decir que lo que yo escriba acá lo va a buscar en ese margen de error. Yo si escribo, no sé, en Google normalmente pongo roce, me va a aparecer roce por cualquier cosa, videos de chistosos de roce, o lo que sea, un baile con roce, lo que sea. Pero nada académico. Por eso existe el Google académico, que restringe toda esa basura y solamente se centra en lo que a nosotros nos interesa, como estudiantes o profesores. Como ejemplo pongo fuerza de roce y automáticamente me aparecen libros, investigaciones, alguna presentación, algunas preguntas, y yo puedo buscar cualquiera. A ver, busquemos la fuerza normal, una fuerza conservativa, a ver, quiero aprender sobre eso. Entonces, aprieto, en internet es súper lento acá, lo va a buscar, al final es una publicación de la revista Cielo. La fuerza normal es una fuerza de ligadura que surge en contacto, bla, 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 bla. ¿Lo leo? ¿No lo leo? ¿Me interesa? ¿No me interesa? Si lo llego a ocupar, lo tengo que usar en la referencia de la biblioteca, de la bibliografía. ¿Cómo yo cito una bibliografía? Todo lo que aparezca acá, todos los links tienen doble comilla. Aprendan a buscar estos símbolos, a entender qué significan esto. Las dobles comillas, en el buscador de Google académico, es para citar. Ejemplo, digo, quiero citar este. Entonces aprieto ahí y me aparece textualmente la cita en formato APA, ISO, MLA o en LaTeX, en RegMax, en RevWord, en Note, en lo que sea. Habitualmente se ocupa APA. Entonces sale el nombre del autor, el año, el título, la revista, el volumen y la página específica. No quiero citar ese, quiero citar este. El nombre, los autores, el título, y dice análisis numérico. Este por si acaso es a nivel mundial. Este es el formato que uno tiene que citar. Copio o pego. Alguien me preguntó en otro grupo, pero profe, yo eso lo aprendí en el colegio, en tercero medio. Entonces, Minedu, física, enseñanza media. Y busco. Educación física en Chile, análisis, y tengo que buscar la planilla, porque por último, si me lo enseñan en el colegio, se rigieron a base del Minedu, el plan regulado por el gobierno para que enseñe. O también en el Minedu lo pueden encontrar.
Sale cómo citarlo, si es que lo aprendieron en el colegio, pero no puede ser que mágicamente les llegó de un día para otro ese conocimiento, sobre todo fuerza de roce. Lo van a tener que buscar o lo tienen que haber aprendido en algún punto y tienen que citarlo. ¿Alguna duda respecto a esta experiencia? Al lado de la citación, imagino que va el link, ¿verdad, profe? ¿Qué cosa? El link al lado de la citación. O con la citación Depende, basta. porque si citas un libro no es necesario un link. Ah, claro. Pero en el caso de una página, ahí me imagino que sí. Las páginas siempre, ese es como un buen chiste, es como Wikipedia. Tú si vas a citar Wikipedia, mejor cita lo que cita Wikipedia. Voy a mostrar nuevamente porque más de alguno no lo sabe. Vamos a buscar en Wikipedia roce. Roce. A ver, busqué un roce. Espérate. Fuerza. Están viendo, ¿no es cierto? Fricción. Estoy compartiendo la Wikipedia, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. No me van a citar Wikipedia fricción, se van hacia abajo y él le dice acá, referencia. Wikipedia se basó en esta referencia por si acaso, en la que está acá. Todo lo que habla como referencia es esta. A lo que voy, las páginas decentes, no Rincón del Vago, no La Cuarta y esas cosas, tienen al final de la página la referencia de dónde sacaron esa información. Si no la tiene, mejor no hago la referencia, ¿eh? Porque es como que haga la referencia de mi gato, mi tía, no sé, que alguien me lo contó en la calle. Recuerden que la persona que lo lee es capaz de buscar esa información. Si yo digo algo, digo, mira, lo saqué de acá, esa persona va a querer aprender y lo va a querer buscar y no lo va a encontrar si le estoy mintiendo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien?